Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Catherine Camus, Cintia Ortega, Isabel Silva y quien les habla, Talía Montenegro. A través de la siguiente presentación queremos dar a conocer qué es el conductismo, mencionar sus orígenes, desarrollo, algunos principios de aprendizaje descritos por esta corriente psicológica y ejemplificar situaciones cotidianas en las que se vea plasmado el conductismo. Partamos por definir, ¿qué es la psicología? La psicología es una disciplina compleja. Es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento de los seres humanos, analizar nuestra propia naturaleza e incluso nuestro origen, de dar cierre a preguntas elementales y cuestionarnos aún más sobre nosotros mismos, orientar el comportamiento y las distintas conductas del ser humano frente a la sociedad y su entorno, ayudando así también al autodescubrimiento y conocimiento del propio ser. La historia de la psicología es un proceso largo, cambiante y evolutivo, como el propio ser en estudio. El conductismo, por otro lado, es una teoría psicológica, la cual se encarga del estudio del comportamiento humano bajo la observación. Esta corriente nace en el año 1913, cuando el psicólogo estadounidense John Watson publica un artículo con su teoría, afirmando que para ser verdaderamente científica la psicología debía centrarse primeramente en la conducta para que ésta pudiese ser objetiva. De esta teoría se plantearon dos principales variantes: el condicionamiento clásico, el cual describe un aprendizaje involuntario en donde el sujeto tiene una participación pasiva. Se presenta un estímulo incondicionado y se genera una respuesta incondicionada y un estímulo neutro, que no genera respuesta por sí mismo, pero que al ser unido al estímulo incondicionado, muchas veces ese estímulo neutro se vuelve condicionado, provocando una respuesta. Es aquí cuando, según el conductismo y su condicionamiento clásico, degenera un proceso de aprendizaje. Otra variante del conductismo es el condicionamiento operante, el cual postula que cada acción tiene una reacción, es decir, una consecuencia. Si la consecuencia es positiva, se reforzará y repetirá esa acción o conducta, y si en cambio la consecuencia es negativa o castigada, la probabilidad de que se repita esa conducta disminuirá. Por ejemplo, si la persona que me gusta se acerca, la abrazo y me corresponde el gesto, es más probable que la vuelva a abrazar en el futuro. Ahora, si por el contrario siento que rechaza mi abrazo, probablemente no lo volvería a intentar. Así funciona el proceso de aprendizaje desde el conductismo, con el condicionamiento operante. Algunos autores pioneros y exponentes del conductismo son Iván Pavlov, fisiólogo ruso, quien trabajó el condicionamiento clásico por medio de un estudio realizado del aparato digestivo canino, realizando que los animales salivaban al ser expuestos a estímulos asociados con la comida, sin que fuera necesaria la presencia física del alimento. El aprendizaje por condicionamiento clásico es una de las teorías más trascendentales de la psicología científica y también una de las más polémicas en cuanto sirvió de base para realizar experimentos en humanos, algo que por supuesto tuvo mucho que ver con el manifiesto impulsado por John Watson, psicólogo estadounidense, a quien se le atribuyó el término conductismo. Encabezó el experimento apodado el pequeño Albert, cuyo objetivo era instaurar una fobia a las ratas blancas y a los objetos peludos en un niño de 9 meses mediante condicionamiento clásico. Por otro lado, tenemos a Frederick Skinner, psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense, quien guió su estudio hacia el condicionamiento operante. Llevó a cabo el experimento nombrado la caja de Skinner, creando un sofisticado artilugio que le permitió estudiar más a fondo el comportamiento animal, experimentándolo con palomas. Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Dentro de la teoría conductual podemos encontrar distintos procesos que pueden explicar este aprendizaje, como el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante o el aprendizaje observacional. El condicionamiento clásico define el aprendizaje como una asociación entre dos estímulos. Se condiciona a animales o a personas a responder de una manera a estímulos que antes no producían respuesta. El ejemplo más clásico es el experimento de Pavlov, quien asoció el ruido de una campanilla con comida de un perro, el cual logró que éste salivara al escuchar la campanilla, por lo que esto se transformó en un estímulo condicionado.
El perro sabía que al sonar la campanilla recibiría alimento. El condicionamiento operante es el proceso por el cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un buen resultado. A diferencia del condicionamiento clásico, que se enfoca en el estímulo que genera la respuesta, el condicionamiento operante pone su atención en la consecuencia que sigue a la respuesta y en la posibilidad de que éste vuelva a ocurrir. En el condicionamiento operante se puede reforzar o eliminar una conducta. Se refuerza por medio de la recompensa o el refuerzo positivo y se puede eliminar cuando una respuesta es castigada. Ah, hola, Kim. ¿Sí? ¿Sabes qué? Espera un segundo, hablaré desde el pasillo. Chocolate. Nunca adivinarás quién te está reemplazando en el trabajo. Bien. Sé lo que estás haciendo. ¿En serio? Sí. Usas chocolate como un refuerzo positivo para lo que consideras un buen comportamiento. Muy bien. ¿Un chocolate? No, no quiero chocolate. Sheldon, no puedes entrenar. Pues no deberías. Ay, a ti no se te puede complacer, Leonard. No estabas contento con mi anterior forma de tratarla. Así que voy a emplear técnicas de condicionamiento operante basado en los trabajos de Tordine y Shiner. Dentro de una semana, pienso que podré hacerla saltar de la piscina equilibrando una pelota con su nariz. Solo estoy moldeando su personalidad, limando imperfecciones, si así lo prefieres. No, no vas a limar a Penny. ¿Estás diciendo que se me prohíbe aplicar un protocolo científicamente válido para mejorar nuestras vidas? Así es. Lo tienes prohibido. ¡Perro malo! Acá tenemos el experimento de Skinner, la rata en la jaula, la cual al tocar un pedal recibía alimento. Una vez que esto se transformó en una conducta, se dejó de dar alimento cuando ella tocaba la palanca. Por lo tanto, se provocó la extinción de ese comportamiento. El aprendizaje observacional señala que la manera más eficiente de aprender es por medio de la observación. Esto ocurre a través de 4 etapas: la observación, la retención, la reproducción motora y la motivación. La observación es cuando el sujeto presta atención a un modelo. La retención es cuando el sujeto codifica la información en la memoria. La reproducción motora es cuando se realiza la conducta observada y retenida. Y por último, la motivación. El refuerzo determina aquello que se modeló. Acá podemos entender algunos ejemplos muy cotidianos. Por ejemplo, cuando alguien quiere aprender un idioma nuevo o cuando aprenden conductas agresivas o pasivas. Para nosotras, el término personalidad suele ser algo impreciso y amplio en definición, pero se establece como la forma de ser de una persona, sus cualidades propias y características psicológicas, manifestándose a través del comportamiento y conducta que esté presente, las que se ven desarrolladas a partir de las características ambientales, biológicas y sociales. La personalidad se compone de 2 elementos, factores genéticos y hereditarios, los cuales se dan de forma natural, emocional y social, que se representan por características propias aprendidas por medio de la interacción. Y ahora, ¿cómo se concibe el concepto de personalidad desde el conductismo? El conductismo interpreta la personalidad como una conducta habitual aprendida, como un modo estable que da respuestas a estímulos ambientales. El conductismo aceptaría muy bien la frase «dime lo que haces y te diré quién eres». Tales conductas están determinadas por factores principalmente de refuerzos. Los principios conductistas permiten explicar qué factores llevan a que una persona muestre tales características de personalidad. Además, se plantea la posibilidad de una modificación en la personalidad por medio de conductas. Como ya ha sido indicado, la figura más destacada del enfoque conductista
de la personalidad es el psicólogo americano Skinner. Los primeros pasos en el capítulo de su obra El conductismo dice: la personalidad es la suma de actividades factibles de descubrirse mediante una observación real de la conducta, suficientemente larga como para que pueda suministrarnos una información segura. Esto nos señala que la personalidad no es sino el producto final de nuestros sistemas de hábitos. Por lo tanto, estos son identificables a través de corrientes consistentes y estables de actividades recreativas, gestuales, interpersonales, de prácticas morales, sociales, aritméticas e incluso reacciones emocionales. Este sería el punto de partida y cómo se concibe conductualmente. Por tanto, el conductismo concibe el concepto de personalidad como una conducta habitual, aprendida, ya que nos comportamos de acuerdo con nuestras vivencias y toda conducta es una cadena de reflejos que pueden ser innatos o adquiridos con el tiempo. El conductismo puede verse hasta el día de hoy, ya que si bien fue una teoría muy criticada, también permitió grandes avances respecto al estudio y conocimiento de la conducta. Algunos ejemplos durante la vida cotidiana pueden ser: poner la alarma en la mañana a una determinada hora para ir a trabajar, pues al escuchar ese sonido que nosotros mismos escogemos, nos vemos condicionados a levantarnos casi de forma inmediata, aunque aún tengamos sueños y no queramos levantarnos, pues sabemos que de lo contrario se nos hará tarde. También nos vemos condicionados a ciertos aromas o fragancias. Un ejemplo de ello es el olor del café por la mañana, el cual generalmente asociamos al buen comienzo del día. Muchas personas dicen que no pueden empezar su día sin una taza de café. O bien, cuando sentimos ese aroma, nos vemos casi forzados a prepararnos una taza. Sentir el aroma de un limón, e incluso a veces hasta verlo, nos genera la acción de salivar, ya que asociamos ese olor con la sensación de acidez en nuestras papilas, pues alguna vez lo hemos probado. Cuando un bebé llora, también estamos condicionados a tomarlo en brazos o mecerlo, revisarle su pañal o ponerle el chupete. Otro ejemplo es el de las fechas especiales, como la Navidad. Le decimos a los niños que si se portan bien, el viejito pascuero le traerá los regalos que quieran. Y si por el contrario se portan mal, les traerá un pedazo de carbón o simplemente no les traerá regalos. Estamos condicionados a regalar flores, chocolates o globos de corazón en San Valentín y juguetes para el Día del Niño, a dar un regalo y una torta en el día de cumpleaños y no el resto de los días, a hacer un asado, ir a una fonda o poner la bandera chilena en fiestas patrias, lanzar cotillón y fuegos artificiales en Año Nuevo, entre otras actividades que hacemos casi sin pensar, ya sea porque fueron aprendidas o de alguna manera impuestas. Para concluir, queremos dar a conocer a modo de visión grupal que si bien el conductismo es una teoría que aporta bastante dentro del campo de la psicología y en especial en la observación y entendimiento de la conducta, se ve muy limitado al ser humano en su deseo de expandirse psicológicamente y limita su propia personalidad al momento de controlar el comportamiento frente a diversas situaciones, dejando de lado el explorar, entender y conocer otros aspectos del ser, como son por ejemplo los pensamientos y las emociones, que no son fácilmente observables. Como vimos en los ejemplos anteriores, aún podemos ver la teoría conductista en nuestra vida diaria, en acciones cotidianas y repetitivas. Por otra parte, aún se manejan modelos educativos y de crianza de tipo conductual, que podemos criticar o no en sus resultados. Por ello, si bien es una teoría que se sigue practicando dados sus avances, no es una teoría que deba usarse por sí sola, sino más bien complementarse con otro tipo de terapias y enfoques para poder visualizar así al ser humano en su totalidad. Muchas gracias por su atención.